A veces esperamos que Dios hable fuerte, que mueva algo, que abra una puerta, que envíe una señal que no deje dudas. Pero hay momentos en los que Dios decide obrar, en silencio. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración ni me negó su amor fiel. Salmos 66:20. Ese silencio puede inquietarnos. Puede hacernos pensar que nada está pasando. Pero mientras nosotros vemos quietud, Dios sigue trabajando en lo profundo, en lo invisible, en lo que todavía no entendemos. Nuestra mirada es limitada. Queremos respuestas rápidas, cambios inmediatos, soluciones claras. Sin embargo, Dios no se ajusta a nuestras expectativas. Él obra a su manera, en su tiempo, y muchas veces de formas que no reconocemos al principio. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. No podemos encerrar a Dios en una sola forma de responder. Él es fiel tanto cuando abre el mar como cuando nos acompaña en el desierto. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios no abandona, incluso cuando permite procesos que duelen. Y cuando dejamos de mirar solo las circunstancias y volvemos a mirar a Dios, algo cambia dentro de nosotros. La fe empieza a crecer. Comenzamos a notar su presencia en detalles que antes pasaban desapercibidos, en la fuerza que llega cuando ya no podíamos más, en la paz que aparece sin explicación, en esa palabra que llega justo a tiempo. Al permanecer en su palabra, nuestros ojos espirituales se abren. De pronto vemos su mano en lo grande y en lo pequeño, una puerta que se abre, una conversación inesperada, un descanso para el alma. Ese reconocimiento transforma nuestra actitud. Nos lleva a agradecer, a confiar, a adorar, incluso cuando la situación no ha cambiado todavía, porque entendemos que Dios sigue obrando con amor fiel, aunque no lo veamos de inmediato. Hoy, más que pedir señales espectaculares, pidamos un corazón sensible, un corazón que pueda reconocer a Dios cuando obra en silencio, porque Él no se aparta. Su oído sigue atento a nuestra oración, y su fidelidad permanece para siempre. Señor, gracias porque aun cuando no entendemos, tú sigues obrando. Gracias porque no te apartas de nosotros y porque tu amor permanece fiel. Ayúdanos a confiar en ti en los momentos difíciles, a reconocer tu presencia aún en el silencio y a descansar en la certeza de que nunca estamos solos. Amén.